Izeneko familia diren ontologiaz feministarekin jarraituko dugu, beraien umore, ironia eta memegintzarekin. Blanca Martínez eta Laura Tabarez ditugu hemen, kolektiboko kideak, eta ontologiaz feministazek virtualitatean eta ikuspegi feminista duten hezkuntza programetan espezializatuko kulturprodukzioko kolektibo bat da. Bertan, Blanca, Elena eta Laurak parte hartzen dute. 2019an sortu zen kolektibo hau, eta hainbat lantegi egin dituzte, Strolling You Down, Feeling Raid, eta Malde Baile, hauek Madrid eta Barcelona artean. Han programado también el Contracongreso Ontologías Feministas y han desarrollado los proyectos Santuario Nocturno y Santuario Nocturno Virtual. Han dado charlas en el festival Byte Footage y han participado en el módulo Who Remembers Places en Madrid. Pues nada, yo creo que lo mejor es que comencéis con vuestra charla performativa y nos vemos dentro de un rato. Mil gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Somos Laura y Blanca, Ontologías Feministas. Somos un colectivo de producción cultural y mediación. Elena no está entre nosotras este año. Estamos súper contentas y muy ilusionadas de poder volver a encontrarnos en este festival y verlo crecer, la verdad. A la vanguardia de cada debate que va a acabar con nuestros trabajos todos los años, pero aquí seguimos. En esta ocasión hemos planteado un pequeño recorrido o excursión por el horror de la producción a nivel usuario, ¿no? Nos parecía interesante pensar qué podemos hacer con una IA en un margen de tiempo entre 15 minutos y 6 horas, ¿no? ¿Qué podemos producir? ¿Y qué se está produciendo? ¿Y qué dice eso de nosotros? Durante este último mes hemos estado buceando como en distintos foros de Reddit y creando cosas que se han compartido bajo los hashtags cultura, cine, arte, inteligencia artificial. Creemos que es importante acercarse a la basura y a los desechos creados de la cultura, porque la historia de estas imágenes que estamos consumiendo hoy no es una historia todavía del arte, pero es una historia de un movimiento creativo y colectivo. También es una historia que habla de características somáticas y sociológicas de nuestra sociedad. Y por una parte, creemos que la respuesta a que la IA va a acabar con el mundo del arte obviamente es no. El arte siempre va a existir para problematizar, pero por supuesto que va a cambiar a nivel narrativo nuestro consumo y la creación de estos productos, sobre todo audiovisual. Entonces, ponernos apocalípticos tampoco nos ayuda mucho. Bueno, reitero la alegría de volver a estar aquí, es siempre un placer, la verdad. Pues nada, bienvenidas a esta excursión a las catacumbas digitales. Como sabéis, las catacumbas son lugares subterráneos donde se realizaban enterramientos, donde los estrechos pasillos no permitían celebrar actos conmemorativos, pero sí reuniones clandestinas y conspiración, lo que les valía a muchas de ellas su cierre. Hoy, mucho tiempo después, en nuestro recorrido guiado de hoy a estas catacumbas digitales, descenderemos al oscuro subsuelo de los algoritmos generativos para descubrir las expresiones más sintomáticas del mundo contemporáneo. Bueno, para ello primero realizaremos un traslado de este lugar al otro, un sueño de realidades deseadas y deformadas. Cuando hayamos llegado al destino, es preciso que permitáis que os hurguemos en las mochilas de estos terrores antiguos hacia lo que no nos resulta humano y a sus imágenes. Y después, antes de entrar, estas mochilas las llevaremos encima y delante o las dejaremos guardadas para poder acceder mejor a estas catacumbas. Vamos a seguirnos por este túnel inicial. Todavía podemos recordar la fascinación estética, pero sobre todo el extrañamiento que sentíamos ante las imágenes psicodélicas generadas por la red neuronal de IA Deep Dream, que, como algunas recordaréis, fue desarrollada por Google en 2015.
¿No resulta enternecedor y adorable que las primeras imágenes que recordemos de la IA parezcan haber sido soñadas por la red neuronal? Y bajo ese nombre, el sueño profundo del futuro, ¿no? Que lucía así como un paseo por un supermercado lleno de posibilidades. Pero, ¿qué diferencia hay entre una imagen generada y una real? Si nos paramos a pensar por qué sentimos tanto terror ante una imagen generada por la IA y no por una fotografía, hoy podemos pensar algunos factores. Primero, siempre el tiempo y la posibilidad de acostumbrarnos a ello. Y otra, por mucho que argumentemos su finalidad y si nos engañan las imágenes. En realidad, casi siempre nos inquieta su origen. Podría decirse, según Willem Flusser, que son casi imágenes técnicas. Lo que verdaderamente nos traumatiza es que estas imágenes nuevas se generan desde otras imágenes, las mismas que nosotras hemos creado, y no desde lo que vemos directamente con nuestros ojos. Es decir, nuestra hija ha tenido una hija y ahora nos resulta un pariente monstruoso. Y nosotras, ante todo, queremos saber, ¿es esa hija monstruosa de verdad nuestra? Hemos preguntado a una IA qué trucos podemos tener para distinguir una imagen real de una generada. Y es curioso cómo en este empeño nosotras nos volvemos las temidas robots en este afán verificatorio. Verifique la fuente de la imagen, busque errores de consistencia en la imagen, fíjese en los detalles, observe la iluminación, verifique la calidad de la imagen, la perspectiva, observe los bordes, verifique el movimiento, fíjese en la textura, verifique la simetría, fíjese en los colores, verifique la profundidad de campo, observe las sombras, verifique la proporción, observe la composición, verifique la perspectiva, fíjese en los detalles de la piel, verifique la expresión facial. La mayoría de procesos e imágenes que vamos a ver provienen de redes generativas adversarias, es decir, son redes neuronales que compiten entre sí y van intrigadas, o intentando que cada imagen sea más realista que la anterior, identificando si son falsas o verdaderas. Con el tiempo este generador aprende a crear imágenes cada vez, como hemos dicho, más realistas y nos hemos centrado en distintas herramientas. Esta es uno de los problemas o de las bendiciones que tenemos, que es que las herramientas mueren y nacen y ahora mismo tienen un ciclo de vida muy pequeño. Entonces, ahora mismo hemos analizado solo imágenes de Stable Diffusion, de OpenAI, ¿no? También, y algunas más, pero lo importante no es que nos devuelven estas imágenes, ¿no? Sino las conversaciones en foros que se crean por las personas que crean las propias imágenes. Justamente ahora estamos en un proceso que, aquí veis algunos memes, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, pues esperar 2 horas de render para tener una imagen en 4K, que sea una maravilla, o esperar 10 horas para tener una imagen de inteligencia artificial en un tamaño, en un formato mucho más pequeño, completamente absurdo. Y, por ejemplo, algunas de las opciones que puedes tocar en estos softwares, que son como fijar ojos incorrectos, quitar a los humanos, fijar 2 cabezas. Y este chiste sobre la revolución, ¿no? Sobre cómo la gente que construye estas imágenes en un principio estaba intentando cada vez crear una estética más realista y ahora no se ha dado por vencida, sino que abraza este fallo. Es interesante para nosotras este momento de la tecnología, porque lo que hace es compartir los procesos, ¿no? La gente cuando hace una imagen lo que pone inmediatamente debajo es cómo la ha hecho. Vídeo to vídeo, pasado por Topaz, ampliado con no sé qué, y esto dentro de 9 meses va a dejar de existir, porque seguramente lo que pasa es que estas herramientas súper nicho, súper pequeñas, que una sirve para mejorar la calidad, otra sirve para hacer este filtro. Todas estas pequeñas herramientas se van a meter dentro de los menús de Final Cut o de Premiere y tú vas a tener todas esas opciones y no vas a saber atajar estos pequeños nichos. Y otra de las cosas que nos parece súper atractiva de la creación amateur ahora mismo en imágenes, ¿no? Pero no tanto en texto, pero más en imágenes, de la producción cultural es la idea de que es seductor producir a través del entorno ludificado y jugable. Y de nuevo, de que todo sea un fracaso, ¿no? De que la imagen falle, de que te salgan 3 ojos y de que pueda pasar cualquier cosa. Y esto tiene que ver porque también estás alejado de la esfera de la privacidad y de la genialidad que es el arte.
Es decir, mientras que históricamente cuando tú creas una obra de arte o creas una escultura, una imagen y demás, lo único que generalmente ocurre por el camino es la frustración, la soledad, la conversación contigo mismo hasta llevarte a la esquizofrenia, en la IA estás acompañado por una comunidad en la que estos errores más o menos son compartidos. De momento, durante un periodo de tiempo que luego pasará a la estandarización como cualquier otra tecnología. Pero esta paradoja del fracaso, por ejemplo, ha sido teorizada por Jasper Juhl y cuenta cómo a través de estos errores se puede convertir en algo placentero haciendo de este juego una tragedia, ¿no? La idea sería que en este momento contemporáneo la creación artística o esta creación de imágenes en cualquier medida está basada en que consumimos tragedia y consumimos cringe, es decir, cosas que nos producen vergüenza. También las consumimos en novelas y en libros, pero en estos productos culturales el desarrollo, al final ocurre una catarsis. Sin embargo, en estas imágenes no. En estas imágenes el fracaso es casi siempre un 99% tal cual, siendo como una potencia generadora siempre. Y en este sentido, bueno, pues esto nos parecía como algo súper interesante. Otra de las cosas que nos parece muy graciosa es como en las comunidades se ríen de los fallos del sistema y crean imágenes más fallidas todavía, ¿no? Este es un problema que se suele dar mucho con estas imágenes, que son las manos, la creación de las manos. Y ahora, en este sentido, en el debate legal, bueno, ya se están atajando las cosas, ¿no? No podemos instalarnos para siempre en la pregunta de cuáles imágenes son verdaderas y cuáles son falsas, porque el propio Google ha dicho que a partir de en unos meses va a poner marca de agua a sus imágenes, vamos a saber qué imágenes son de inteligencias artificiales y no se van a crear unos derechos autorales como tal, pero sí se va a crear una pequeña leyenda que te va a decir en qué plataforma ha sido indexada, cuándo fue creada esa imagen, y de esta forma vamos a tener no un control, sino más o menos vamos a saber qué es, ¿no? Entonces, para escapar a la legalidad, muchos de los usuarios proponen no adaptar la creación y la nomenclatura de la IA al marco legal, sino adaptarnos nosotros a la inhumanidad de las imágenes. Y como podéis ver aquí, dice: bueno, espero que los criminales empiecen a llevar este extra dedo prostético y así cuando les vean las cámaras pensarán que es un vídeo falso y es una IA, ¿no? Bueno, cuando se trata de pensar en el fracaso de la humanidad, esto que tenemos aquí delante se denomina el selfie del fin del mundo. Un usuario de Twitter que ya se había vuelto viral por generar imágenes que se supone que no podemos concebir, como cómo se ve el interior de un agujero negro o cómo se veía Dios cuando hizo la Tierra, decidió esta vez pedirle al programa que generara una en relación al final de nuestros tiempos, ¿no? El prompt era selfie y fin del mundo. Y así pues vemos a un montón de humanos destruidos por armas nucleares, paisajes en llamas y planetas desolados. Por otro lado, tenemos este tipo de imágenes del pasado, mediadas por tecnologías que no existían, desde ángulos que no eran posibles entonces. Podría decirse que estamos obsesionadas por cambiar de perspectiva, disociarnos y vernos desde otro lugar. Y no estamos seguras de que este cambio de perspectiva siempre desde el objetivo sea un ejercicio empático. Quizás al sumergirnos en imágenes que nos transportan a tiempos pasados o futuros, podemos experimentar una sensación de esta deseada desconexión. Pero nunca una desconexión total, siempre mediada por nuestras limitaciones físicas y una obsesión por experimentar entornos y situaciones que normalmente no serían accesibles para nosotras. Ahora aquí, ¿no? Sí. Esta obsesión por vernos desde fuera nos puede recordar a lo que se llamó el efecto de perspectiva, que era un efecto que se causaba al ver el planeta Tierra desde fuera por primera vez, ¿no? Una sensación de fascinación y de admiración por lo que vemos, pero también una sensación incómoda que nos hace cuestionar nuestra posición en algo que nos supera, ¿no? Como en este caso son las tecnologías emergentes, como dice el Papa, que ahora lo veremos. Ahora queremos crear perspectivas de imágenes imposibles en la historia, ¿no? Crear una historia que podamos jugar.
Bueno, cuando se trata de cuestionar el fin de la realidad, nos viene a la mente una acción reciente que llevamos a cabo desde Ontologías Feministas en el proyecto Plex de acciones digitales del proyecto cultural Rizoma. Allí hablamos de la necesidad de crear un juego de nuestra propia práctica y de nuestra vida con el fin de alejarnos 2 pasos, situar la cámara en medio y diferentes marcadores de videojuego para poder continuar viviendo. Si queréis verlo, está en YouTube. Con un vino, porque nosotras lo hicimos con un vino, entonces esperamos que se vea con un vino. Parche no oficial era un gameplay comentado por expertas jugadoras en la compartimentación y los modos de posibilidad en los que conseguimos sobrevivir el día a día. Ludificar la realidad mediante un leve distanciamiento del ambiente circundante nos permitía así problematizar algunos mecanismos de entornos jugables. Un parche no oficial es un conjunto de cambios que se generan para aplicar a un programa o un software. Este parche está creado por los usuarios y no por el desarrollador del programa original. Estos parches no cambian drásticamente como sí lo hacen otros parches. El uso del software al que se destinan. A veces el software llega al fin de su vida o fue reemplazado, o bien el desarrollador no existe ya o el programa ya no es rentable y entonces los propios usuarios hacen estos pequeños parches que devuelven la seguridad, la funcionalidad y la viabilidad de los programas. Nosotras queríamos generar aquí la experiencia de los mundos aparte de Huizinga, que decía que en los videojuegos todos son mundos temporales dentro del mundo ordinario, dedicados a la ejecución de un acto aparte. Así pensamos sobre qué era aquello que nos quitaba cordura y aquello que nos daba determinación, también en los modos de juego. Como por ejemplo, pues, cuando estás en un modo construcción, sabes que te dispones ante todo lo que tienes a poder construir ese mundo, ¿no? Pero luego está, yo qué sé, pues el modo deathmatch, en el que casi al contrario tienes que matar a todo lo que se te ponga por delante. Entonces, bueno, es así. No podemos evitar mediar el mundo real con estas imágenes de fantasía. Dentro de las categorías que hemos encontrado compartimentadas de imágenes, hemos denominado a esta categoría nostalgia heteroamericana de los 50. Fantasear con otra realidad que nos lleva a estos tipos de imágenes. Aquí podemos ver qué hubiese pasado si Pretty Woman se hubiese hecho en los 60, o qué hubiese pasado si Lo que el viento se llevó se convirtiese en un videojuego low poly, ¿no? Esta cantidad, hay una cantidad de imágenes brutal, que parece muy interesante, traducir películas al pasado y al futuro, crear nuevos trailers ficticios comerciales como en imaginería de los 50 y de los 60. Y aquí es importante decir que es porque en general los datos que alimentan inteligencias de imágenes son obras de arte, son colecciones de museos, obras de arte y colecciones de imaginería pop. Y el pop siempre va a ser una narrativa heteronormativa en un futuro en el que tienes por delante un sueño. Si es mejor americano, mejor. Entonces, este afán por reescribir y reversionar la cultura mainstream ha hecho de estas imágenes como un display de nostalgia. Incluso las imágenes que se producen pensando en el futuro son retro, parecen como de una película de alienígenas de los 70. Sí que es verdad que la nostalgia puede ser una forma de resistencia contra la cultura de la obsolescencia y la programación, pero esto produce un sentimiento como de estar en casa o de una casa que no se parece a la tuya, ¿no? Como este sentimiento sí que confiere a la nostalgia de una característica utópica, pero a la vez la convierte en una forma de conservadurismo o de inmovilismo. Por ejemplo, como decía Lyotard, la nostalgia es un sentimiento que debilita a la gente y les hace depender de una imagen del pasado que nunca existió. En este sentido, estos trucos que se crean, esto se hace en cuestión de segundos, bueno, de minutos, producen una tipología encorsetada, otra nueva tipología encorsetada de producto cultural, ¿no? Siguiendo una estética canónica. La idea del truco es un concepto que utiliza la teórica Núria Gómez Gabriel investigando acerca de la cultura digital online, y es un concepto tomado de otra teórica que se llama Xian Nagai. Ella habla de que las categorías estéticas actuales pueden ser lo cute, lo lindo, lo interesante o lo funny, y habla de que esta idea de la teoría del gimmick, del truco,
es un truco que irrita y que es primo del quiche y del camp, obviamente. Pero, sin embargo, los cálculos de valor en los que involucra son, no inversamente, sino proporcionalmente o exponencialmente más capitalistas, ¿no? que la comedia de enredos o el truco en el que veíamos en otros productos culturales. Dice, el truco irrita porque abrevia el trabajo y el tiempo. Los trucos son lo que David Fluster llama la comedia del procedimiento, para presentar su singularidad como categoría estética, es decir, como una forma vinculada de manera específica a un juicio basado en el sentimiento que provoca nuestra percepción. La comedia de procedimiento transforma la racionalidad moderna en una experiencia estética que fomenta la fascinación y la visualización. El truco sería una broma del dispositivo o del aparato, uno en el que los seres vivos absorbidos pueden ser absorbidos completamente. Sus estudios también hablan de qué manera el truco, esta ambivalencia, tiene que ver algo en relación con el tiempo, es decir, con su ahorro, pero también con el trabajo, su reducción o el valor, su abaratamiento. Es decir, el truco, este cambio de un tropo estético a otro tropo estético, sería un dispositivo de ahorro de mano de obra, como estamos hablando. Bueno, aquí tenemos un meme en el que el Bojack, que es el de la izquierda, está frustrado. Dice, no puedes usar la IA para hacernos reales. Y el otro dice, pues sí puedo, ¿no? Y entonces él está frustrado porque siente que la IA podría crear una versión real, que el chat, que es el de la derecha, que representa la perfección o este ideal masculino, ¿no? Mientras él se siente inferior, ¿no? El meme juega con la idea de la influencia de la IA y la tecnología en nuestras vidas y de cómo nos percibimos. El otro dice, claro que puedo, ¿no? Esta actitud segura de sí misma, de su confianza y creencia en las propias habilidades de la IA, nos confronta con nuestras propias pesadillas más deformes. Enfrente tenemos estas imágenes de Trump preso realizadas por un periodista. Según él, no creó las imágenes con una intención, sino por puro aburrimiento, mientras esperaba que detuviesen a Trump. Sin embargo, desde la plataforma le penalizaron, probablemente por lo que hablábamos anteriormente del uso que posteriormente tendrían y sin explicación alguna, ¿no? Dice, la semana pasada pues le bloquearon el acceso al servidor de Midjourney. Bueno. El Papa no está, ¿no? Está arriba. ¿Lo puedes? Ah, está Sí, abajo. Vale. Pues algo así. Estoy esperando que aparezca. El rey. Bueno, aquí podemos apreciar el sueño testosterónico de las imágenes. Con estos líderes mundiales, ahora bodybuilders, asistimos a la total disonancia entre la imagen pública, constituida de muchas pequeñas imágenes, y la realidad. Y aunque nos parezca precisamente surrealista, este es el sueño de muchos hombres blancos de mediana edad, interesados en la inteligencia artificial como un alargamiento, una extensión de sus fantasías más hegemónicas. Cuando vemos imágenes así del Papa piquetudo, sinceramente, está guapísimo, podemos llegar a una conclusión, algo así como que estas tecnologías no solo pasan por encima de lo humano, sino que también lo hacen de lo sagrado. Muchas personas podían pensar entonces que las imágenes que se generan son iconoclastas, en tanto que cuestionan su sacralidad. La representación visual del Papa tiene una larga tradición histórica en el arte religioso.
Al crear imágenes del Papa con la IA, algunos podrían argumentar que se está rompiendo con esta tradición y se está subvirtiendo la forma establecida de representación, lo cual podría interpretarse como una forma de iconoclastia a desafiar y romper con los códigos estéticos y religiosos establecidos. A ver, y ahora, después de ver esto, me vais a decir si sabíais esto, porque es muy fuerte. Hace un año el Papa se reunió en el Vaticano con Brad Smith, presidente de Microsoft. A los dos les preocupa que los avances en inteligencia artificial no se apoyen en sólidas bases éticas. Por eso volverán a verse a finales de febrero para firmar una declaración de intenciones. También se sumará el vicepresidente ejecutivo de IBM, John Kelly III. Temas de reconocimiento pasado, cuestiones como por ejemplo. Bueno, el año que viene, aquí el Papa, ¿eh? Bueno, esta categoría de imágenes producidas por personas interesadas en la IA la hemos denominado Animal Cuteness. En general, todo mejora cuando no hay humanos de por medio. En una época, pensaríamos como que en una época interespecie los humanos están interesados no solo en el bienestar animal, sino en lo legal, ¿no? Esta es como el primer sindicato, la primera unión de conejos en las fábricas. Al lado vemos como resulta muy importante el bienestar entre algodones y nubes y también un pequeño patio robot para nuestras mascotas. Quizá lo más interesante de estas imágenes y de cómo se producen estos movimientos sea que puede ser aplicable en muchas nociones cinematográficas, pero también teóricas, ¿no? Por ejemplo, el fuera de suelo de Latour, ¿no? Latour dice que existe una fuerza antigravitacional que describe un horizonte de quien ha dejado de pertenecer a las realidades de una Tierra que reacciona ante sus acciones. Es decir, que hemos perdido la orientación y no sabemos a qué aferrarnos. Esta idea de permanecer en una caída constante pero sin un suelo que enmarque el horizonte de impacto. De alguna forma, si queremos dar el paso a distintos debates que ya se ha dado, ¿no? Tanto en entornos artísticos como en entornos cinematográficos, al pensamiento de una imagen que no tenga que ver con nosotros, ¿no? Que produzca geohistorias. Pero también deberíamos pensar cómo la IA nos podría ayudar a acercar o a describir situaciones que son más complejas como la tecnosfera, ¿no? o situaciones que son difíciles de entender, o la complejidad de cómo hay estas relaciones interespecie y cómo todo depende de todo, cosa que no está haciendo, ¿no? Precisamente la relevancia de la ficción ahora mismo, según Carmen Fliss, sería apoyar su verdad imaginativa en la capacidad de comunicar lo humano y lo no humano junto en una acción de cambio. Esto no está ocurriendo todavía, no es posible que ocurra porque realmente todavía no tenemos herramientas para ello. Es decir, somos capaces de crear imágenes y somos capaces de crear pequeñas animaciones de 4 minutos. Y ahora lo que tenemos que crear es un lenguaje cinematográfico con ellas. Bueno, cinematográfico o cualquier otro lenguaje, no será cinematográfico, ¿no? Una narrativa que diga algo. Y para eso pues necesitamos tiempo también. Y sobre la legalidad, lo mismo. Esta es una obra, cuando he dicho que cuando nos alejamos de la humanidad todo se mejora, esta es una obra preciosa de Sofía Crespo en la que, a modo de atlas o bestiario, ¿no? Como de animales que todavía no existen, ha imaginado estas posibilidades, ¿no? Es decir, como cuando se aplica una imaginación radical que no tiene que ver con formas ni tropos estéticos, es cuando aparece algún toque creativo en este juego. Bueno, volviendo a esta capacidad de imaginación, hace tiempo salió un vídeo
en el que se pedía a una inteligencia artificial que representara la evolución humana en imágenes. Este vídeo se hizo viral porque la gente lo consideraba escalofriante. El vídeo comenzaba con un mono, lo del medio lo podéis imaginar, y al final el humano iba tornándose primero un cyborg, después un robot, después una especie de tenia mecánica como muy musculosa, no sé por qué, y al final simplemente un entramado de cables, una máquina. El horror de que una IA nos imagine como nosotros nos la imaginamos a ella despierta nuestro profundo esencialismo, ¿no? Nuestro amor por la carne, y pone encima de la mesa lo inquietante que nos resulta la posibilidad de perder nuestra capacidad de experimentar emociones o transformarnos en algo que nos controle, como es una tecnología que sentimos que se nos va de las manos. Por otro lado, nosotras hemos preguntado a una inteligencia artificial cómo se vería nuestro futuro, y esto es lo que nos ha devuelto: nuestro sueño, hibridarnos con un gato o devenir ratas. Bueno, antes de entrar como en lo cursed de este vídeo, sí me gustaría comentar, igual que antes he comentado en relación a esta teoría del fuera de suelo, ¿no? Es cómo son las transiciones a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es decir, que esta especie de morphing que veíamos en los vídeos noventeros, ¿no? Que veíamos pues, esto en el Black or White de Michael Jackson, en el Headspace de Nirvana, en el Do the Evolution de Pearl Jam también, y son todos del 90, 93, 96. En este vídeo, en los vídeos animados en general se creaba para producir angustia, pero también distintas escalabilidades. Es decir, como pensar que podemos contar otras narrativas que no tienen que ver pues con el día que nos levantamos y con nuestra mera existencia, ¿no? En esta idea también nos remite, pues igual que el fundido a negro tiene algo de suspense, este tipo de transiciones remite a una temporalidad sin pausa, ¿no? Algo circular, algo que nace, crece, muere, nace, crece, muere. Y en este sentido han trabajado distintos teóricos bajo el concepto de temporalidades profundas, ¿no? O temporalidades técnicas. Levmanovich utiliza tiempo profundo para hablar de un lugar del arte digital donde no hay una narrativa lineal y coherente, sino que implica una superposición de tiempos múltiples y una disolución de las fronteras entre el pasado y el presente. Por ejemplo, el teórico Zielinski también utiliza en su libro El tiempo profundo de los medios la idea de que esta temporalidad es diferente a la temporalidad natural, ¿no? Y esto contribuye en parte a incluir una colección de archivos o la creación de unos archivos vivos en las que hay una capa temporal y una capa técnica y una capa histórica, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Pensar la cultura como algo que se vincula a la técnica y no solo al lenguaje, que estamos hablando siempre como pues, del robo del lenguaje, ¿no? Y del robo no del lenguaje, sino de la gramática, de las formas, de cómo se produce el lenguaje. En este sentido, las IAs, estas imágenes, siempre han sido conceptualizadas con el término uncanny, que es el término de extrañamiento, ¿no? Que es como esta relación que se produce con algo que se parece demasiado a ti. Y pensábamos que este iba a ser el camino, ¿no? El camino del hiperrealismo, y sin embargo el camino ha sido otro, el camino ha sido el del absurdo y el de la infantilidad. Es como si lo uncanny hubiese sobrepasado lo representacional y lo hiperrealista hasta llegar a estas imágenes. En este sentido, hay otro término que se utiliza para las imágenes aplicadas a estas estéticas, que habla del warecore, que es esta sensación de comodidad y extrañeza al mismo tiempo. Pero os voy a poner el vídeo para que lo veáis.
bueno, de alguna forma pasar de las imágenes que se ven cada vez mejor y cada vez son más precisas y más realistas, hemos pasado a esta idea de lo infantil que en general en el arte contemporáneo siempre, bueno, en el arte siempre ha sido, siempre ha sido relacionada con la idea de la libertad absoluta o la imaginación o la creatividad sin límites, ¿no? Y es interesante pensar que en este estado de experimentación de una nueva tecnología como es esta, las imágenes exploran esa sensibilidad lúdica infantil. Y también aquí alrededor podéis ver estas otras imágenes que son algunos frames de distintas películas del comienzo del cine, como bueno, el reino de las hadas de Méliès, El hotel eléctrico, El caballero misterioso de Segundo de Chaumont, son las primeras películas de 1900 del cine, ¿no? Y estas películas realmente hablaban de imágenes cursos, ¿no? Como esta, hablaban de la posibilidad de la magia y de la posibilidad de desprenderse y de que lo inanimado, ¿no? Como aquí en este GIF de Hotel Eléctrico, tuviese vida, ¿no? Es casi imposible, como después de Netflix y después de cientos de horas de eso de que llamamos cine de autor, pues pensar que el cine en un principio tratase de esto, ¿no? Jane Epstein en su manifiesto Consejo de los Tres lo define así: el cine está también entre la vida y la muerte. Me libero desde ahora para siempre de la inmovilidad humana, estoy en el movimiento interrumpido, me acerco y me alejo de los objetos, paso por debajo, me encaramo encima, corro junto al hocico de un caballo, me sumerjo rápidamente en la multitud. Bueno, para ir saliendo... ¿Quieres poner esto? Sí. Bueno, este es, como todo era cursos y todo era como un poco horrible, hemos traído un videoclip que se acaba de hacer, que también se ha hecho, bueno, con Stable Diffusion, con las herramientas que hay, y creemos o sea, como que realmente el utilizar las herramientas o la creatividad para utilizarlas es lo que lleva a que algo funcione, ¿no? Que una imagen funcione y en una narrativa que conocemos, es decir, es obvio que la IA tendrá que crear su propia narrativa, pero en un sistema de un lenguaje cinematográfico puede funcionar. Bueno, está funcionando. De hecho, tenéis un pase de cortos y de vídeos preciosos hechos con IA en 2D. Bueno, ya para ir saliendo de estas catacumbas digitales, vamos un poco con el plato fuerte de lo grotesco. Bueno, tenemos que hablar de una monstrua que fue creada y que no para de salir una y otra vez en la propia inteligencia artificial. LOAB, en plan L-O-A-B, fue descubierta por primera vez como resultado de una técnica llamada Negative Prompt Weights, en la que un usuario intenta que el sistema de inteligencia artificial genere lo contrario de lo que escribe en el prompt. Es decir, es capaz de generar lo opuesto al mensaje que le indicas.
En este caso, al darle la palabra Brando, de Marlon Brando, generó la imagen de un logotipo con el horizonte de una ciudad y las palabras Digita Pinket. Cuando el artista usó la misma técnica con la esperanza de que lo opuesto a esas palabras fueran una imagen de Marlon Brando, apareció Loab, que es esta persona de aquí. Todas las imágenes eran de ancianas de aspecto turbio. Dado que Loab fue descubierta usando Negative Prone, está hecha de una colección de rasgos que están lejos de algo, pero sus rasgos combinados siguen siendo un concepto cohesivo para la IA. Es decir, esta feminidad grotesca no para de aparecer en la IA como una niña de la curva digital o como este hombre que sale recurrentemente en nuestros sueños. El de arriba, no el de abajo, que el de abajo yo creo que ya no sale, no sé. Bueno, es decir, esta hija monstruosa de la que hablábamos, hecha de imágenes de nuestras imágenes, saca encima de la mesa un misterio algorítmico, la persistencia de las imágenes, en la medida en que desaparece y reaparece en un proceso que no se puede comprender. Además, las imágenes derivadas de esta imagen, como sabéis, normalmente hay grandes desvíos, ¿no?, cuando generas imágenes, no importa cuántas variaciones se hayan hecho, que todas parecen presentar a esta persona, ¿no? Así que ahora la IA es una especie de casa encantada y el terror sigue siendo para nuestra tranquilidad un espectro feminizado. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna mano por aquí. ¿No? Bueno, pues chicas, muchas gracias por vuestra charla. Y ahora os invito a las 7:30 empieza la performance Tokens no fornicables, NFTs, de Claudis Van Essex en vídeo. Así que os invito a que veáis esta performance de Claudis Van Essex. Es una artista XR y performer de Perú, ciberfeminista decolonial y trans no binaria. Y en su trabajo Claudix combina medios inmersivos con aprendizaje automático y artes escénicas para reflexionar sobre la cultura de Internet, la globalización, la digitalidad, la gamificación y los patrones algorítmicos de la sociedad. Su ópera prima Diario Saborear se estrenó en el Festival Internacional Transcinema y fue invitada a la Berlinale Talents en Buenos Aires. Claudix ha participado en residencias creativas en Hebel am Ufer en Berlín, NAVE en Santiago, Matadero en Madrid y Arts Electrónica en Linz. Han recibido premios y financiamiento de sus proyectos del Goethe Institut, de Fundación Teatro Amil, de Teatro La Plaza, Mediamorfosis y el Ministerio de Cultura de Perú. Y ha presentado en galerías y festivales de todo el mundo. Así que nada, os invito a que crucéis esa puerta y veáis la performance de Claudix Van Essex. Eskerrik asko.